5:30 de la tarde en la Argentina, 11 grados y un poquito más, temperatura en Buenos Aires y alrededores, y nosotros tenemos algún detalle para contarles respecto a lo que fue la convocatoria por la ciencia y la tecnología en el polo científico, allí en la calle Godoy Cruz, en la ciudad de Buenos Aires, pero replicada en todo el país, en cada institución de referencia de la ciencia, en cada provincia. Luispa, ¿cómo fue la cosa? Acá fue cerca de la 1 de la tarde, ¿no? Fue a la 1 de la tarde, allí en el polo científico en la calle Godoy Cruz. Seguramente podemos compartir algunas imágenes de lo que fue la jornada de hoy en nuestro canal de YouTube. Mucha gente, se acercó, mucha gente, no únicamente investigadores de los distintos organismos de ciencia y tecnología, sino también estudiantes, docentes universitarios que acompañaron la protesta como parte de un mismo universo, lo que decíamos antes, ¿no? Los estudiantes serán futuros docentes e investigadores, y los docentes, muchos de ellos son también investigadores del CONICET y viceversa. Nos parecía interesante sumar algunos datos, por más que se vienen repitiendo en las últimas horas. Ahí se puede ver en las imágenes, quien nos esté siguiendo por el canal de YouTube, lo que decíamos, ¿no? También el juego con el Eternauta, que fue parte de las consignas de convocatoria a la movilización. Bueno, también varios personajes caracterizados. La nieve tóxica sobre la ciencia y la tecnología. Así es. Y la resistencia pivoteando con la idea de que nadie se salva solo. Bueno, algunos datos. La asignación de recursos por parte del Estado actual es menor al del año 2002. ¿Y por qué se elige el año 2002 para hacer la comparación? Bueno, es uno de los peores momentos de la historia reciente argentina en materia de asignación presupuestaria y de recursos en términos generales, ¿no? Hoy se invierte el 0,15%, del Producto Bruto Interno, y en aquel momento era el 0,17%. Es decir, hoy un poco menos que el año 2002, una crisis enorme. El poder adquisitivo de los salarios y las becas, estamos hablando de investigadores y también de salarios docentes, se redujo un 40%. Esto se mantiene prácticamente en toda la planta de trabajadores estatales. A los docentes y a los investigadores también se les está aumentando en ese mismo rango. Lo mismo, cifras comparables a aquellos años. A fines de mayo, o sea, el cálculo es hacia fines de mayo, solo se ejecutó el 15% de los fondos destinados para ciencia y tecnología de este año. Y después otro elemento quiero sumar, que es que el campo científico cuenta con una ley que fue sancionada en el año 2021, ley del año 2021, tiene que ver con esas leyes, lo mencionábamos ayer o la semana pasada, no recuerdo, que supuestamente iban a garantizar algunos derechos adquiridos que se mantuvieran, y es una ley que garantiza el financiamiento independientemente de los gobiernos de turno, porque asegura inversiones concretas del Estado para llegar al 1% del Producto Bruto Interno en el año 2032, pero en la práctica no se cumple. Hay una ley que no se está cumpliendo y este año en teoría tendría que haber llegado al 0,45% del Producto Bruto Interno, y no solo no llegó, sino que retrocedió y hoy está en el 0,15% del Producto Bruto Interno. Algunos números que tienen que ver con lo que estamos viendo en imágenes o estábamos viendo hasta hace un ratito, y quería compartir con ustedes también. Bueno, por supuesto, muchísimas personalidades hicieron su convocatoria para la jornada de hoy en el polo científico, fundamentalmente gente vinculada a la ciencia y la tecnología, pero también artistas, y uno de ellos fue Marcelo Subioto, bueno, hoy en boca de todos por el Eternauta, claro, sí. Uno de los personajes centrales. Uno de los personajes centrales, y además, digo, un hombre también vinculado a la lucha de los educadores, ¿no? Porque es el protagonista de Puan, digo, es el mismo actor, siempre un Así es. Un personaje muy comprometido. En la serie es el que
el que dice relampagueando, para que arranque sin spoilear puede, nada. no se Te digo, puede. mira, ¿Por qué no se puede? No sé, porque hay gente Ya que por eso pasó, chicos, ya sí, está, ya pasó. caducó. Ok, listo, todo tuyo. Charlie Escalante Bueno. está desesperado, pero... Dale. No, Bueno, y ok. sumo una cosa más ¿Cuánto antes hay de Es el que esperar. se pone raro, el que Pero le gusta el ¿cuánto? whisky, no sé cómo decirte. El Claro. que se pone Deja raro me vivir. gusta, el que se pone raro. En Puan también Sí. participaba de una movilización universitaria, ¿no? Claro. Y Un Juan que acto se ahí filmó con docentes de cortando la calle. ¿Te imaginas un país sin ciencia y sin universidades? Nunca en la democracia la inversión en ciencia y tecnología fue tan baja, más baja aún que en el 2002. Una gran cantidad de jóvenes científicos que se forman en nuestras universidades tienen que emigrar o dejar sus carreras. Se suspendió toda financiación de las actividades científicas. No hay fondos para reactivos de laboratorios, no hay insumos para mantener los servicios mínimos de los centros científicos, como la limpieza o la seguridad. No se repara y actualiza el equipamiento. Toda la inversión en infraestructura de ciencia y tecnología se va perdiendo día a día. Bueno, la palabra de Marcelo Subioto, que también estuvo invitado junto con otros protagonistas del Eternauta a la mesa de Mirta Legrand de la que hablábamos ayer, la de la discusión en relación a las empanadas de Ricardo Darín, y que estaba visiblemente, Marcelo Subioto había optado por el silencio. De hecho, le hicieron algunas preguntas, Mirta le hizo algunas preguntas políticas, y a diferencia de Ricardo Darín, que dijo, yo acá no tengo que salir con los tapones de punta si salgo, así que entiendo yo que eligió el silencio. La Asociación Argentina de Actores no eligió callarse, salió a respaldar a Ricardo Darín por el cruce, básicamente hablando de persecución, ¿no? De estigmatización, de persecución. Fue tan desagradable todo lo que pasó en las redes contra Ricardo Darín, incluido hablar e injuriar sobre su hermana, fallecida recientemente, exdirigente de la Asociación Argentina de Actores. Ricardo le contestó en un momento a alguien que estaba hablando en el hilo de esa conversación y decía, lavate la boca, le dijo, lavate la boca antes de hablar de mi hermana, cobarde. Nada, el peligro, como dice el comunicado de la Asociación de Actores, el peligro es que estos exabruptos conllevan justamente la falta misma de la libertad. Digo, esto cercena la libertad, cercena la posibilidad de expresarse libremente, porque la gente empieza a tener miedo. Qué áspero se está poniendo todo, y con razón. El gobierno hace mucho para eso. No hablamos mucho en el programa sobre el plan de inteligencia que presentó la CIDE, pero que en términos de qué cosas sobre cuáles tiene que actuar en términos de espionaje, un documento reservado que se supone solamente tienen acceso unos funcionarios del gobierno y la comisión bicameral, pero que trascendió. El trabajo de Hugo Alconadamón ahí me parece destacable, muy, muy interesante. Incluso le escuché ayer algunas definiciones al Alconadamón en el programa que en Cenital tienen Tenenbaum, Mario O'Donnell, si no me equivoco. Muy interesantes, les recomiendo esa entrevista, pero que plantea en párrafos muy genéricos, plantea, por ejemplo, la posibilidad de que sean sujeto de espionaje o sujeto de control del aparato de espionaje, de relevamiento, aquellas manifestaciones o personas que pongan que sean críticos o que pongan en jaque la política económica del gobierno, entre muchas otras cosas, muy peligroso. Y quiero cerrar con esto, porque acabo de cruzarme con una definición de Aguiar, del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, porque el gobierno se presentó como empleador en la paritaria de trabajadores del Estado sin propuesta, es decir, con 0% en la reunión paritaria. Venían de un acuerdo en los últimos 3 meses del 1,3%, mucho más bajo de lo que corresponde. Y Aguiar dijo, y esto me parece interesante, la pérdida del poder adquisitivo ya llegó al límite y tiene que quedar clara que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo. A la paz social se la debe garantizar con respuestas concretas a los justos reclamos que tienen los trabajadores, y recordar además que hay algunas situaciones de mucho conflicto, ¿no? La UOM está en conflicto, comercio está en conflicto. Creo que la UOCRA también lo está, creo que hay otro gremio en alimentación, creo que también está en conflicto. Bueno, mucho conflicto porque el gobierno decidió pisar para contener la inflación, decide bajar el tipo de cambio bajo y pisar los salarios. Con un Cordero no puede avalar
una paritaria de más del 1%. Esta es la realidad. La cosa está poniendo muy fulera, muy fea y con mucha presión por parte de trabajadores y trabajadoras. 5:39. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.